Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy veremos los escudos de la fachada del convento de Santa María Magdalena. Alcaraz contó con 5 conventos, 3 masculinos, Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, y 2 femeninos, el del Sancti Spiritus y el de Santa María Magdalena, el que tenemos a nuestra espalda. Pertenece a la tercera orden regular de San Francisco y es el único que permanece abierto en Alcaraz. Sobre el origen del convento hay que recurrir a la obra del padre Pareja, escrita en 1740 sobre la historia de Alcaraz, que nos dice que este convento se fundó gracias a una beata que se llamaba María Ruiz, que vivía de la labor y el trabajo de sus manos. Y este dato es interesante porque enlaza a las beatas con las manufacturas, entre ellas las famosas alfombras de Alcaraz, como ya tengo apuntado en mi blog. Esta beata, junto con 10 mujeres, se retiraron a llevar una vida espiritual en unas casas que les donó el marqués de Villena en el año 1471 en la parte alta de Alcaraz, en la zona habitada en aquel momento, que era la del castillo. Ellas vivieron junto a la iglesia de Santa María. Poco después se convirtió en monasterio sujeto a la tercera orden franciscana. Debido al aumento de las vocaciones, aquella casa se quedó pequeña y en el año 1526 se fundó un nuevo convento aquí, en esta parte de Alcaraz, en la zona este, alejada de la Plaza Mayor. En 1566 el Papa Pío V ordenó que todas las monjas de clausura vivieran en reclusión, porque hasta ese momento las monjas franciscanas de Santa María Magdalena habían gozado de libertad. Este hecho contrarió profundamente a las monjas, que lucharon por todos los medios a su alcance, tanto civiles como religiosos, para continuar viviendo sin clausura, pero no fue posible. Al final, según el padre Pareja, fueron forzadas a aceptar el torno y las rejas, es decir, la reclusión. Pese a que las monjas de velo negro pertenecían a las clases más destacadas de Alcaraz, siempre fue proverbial la pobreza y la penalidad en la que vivían. De hecho, se sustentaban también de las donaciones de familiares. Consecuencia de aquellas donaciones son los escudos que vemos en la portada de la iglesia. Creemos que el único elemento original del convento es esta portada, con arco de medio punto, enmarcada por 2 pilastras y sobre ellas una cornisa, un frontón partido, una hornacina y a sus lados los 2 escudos de los donantes, que fueron doña Ginesa, Agüero y Luna, y su marido don Francisco Mesía. Según la historiadora Mercedes Mella, el convento gozó de mucha fama durante la Edad Moderna y cuando se hizo el catastro del Marqués de la Ensenada tenemos constancia de que tenía muchísimas propiedades. Tenía un horno a la espalda de la iglesia de la Trinidad, tenía casas, tierras y censos, no solamente en la ciudad sino en los pueblos comarcanos. La Guerra de la Independencia fue muy dura porque las tropas napoleónicas saquearon el convento e incendiaron su archivo. La misión de incendiar esos documentos era que las monjas perdieran los derechos sobre sus propiedades. Y en el siglo XX el retablo o la estructura del retablo fue vendida a la iglesia de Balazote. Quedaron en el convento las pinturas que decoran el altar mayor. ¿Quiénes eran los personajes titulares de los escudos? Pues uno de ellos era doña Ginesa González Agüero Guerrero de Luna. Este era su nombre completo. Pertenecía a uno de los linajes más antiguos, acaudalados y poderosos de Alcaraz, los Agüero, los Guerrero de Fuente del Maestre, Badajoz y los Fernández de Luna. Era hija de Pedro González Guerrero de Ceniceros, señor de Balazote, y de Juana de Luna. Este matrimonio tuvo otra hija que se llamó doña Francisca, casada con el capitán alférez mayor y caballero de la Orden de Santiago, don Manuel Guerrero Zambrana. Esta señora fue la donante de unas casas en la calle Mayor para la fundación del Hospital de San Juan de Dios en el año 1610 o 1612, según las fuentes. Doña Ginesa, de quien nos ocupamos, fue propietaria de uno de los 5 mayorazgos de los Guerrero y señora junto a su hermana de Balazote.
Murió en el año 1620 y al no tener hijos dejó por universal heredera a su hermana doña Francisca, encargándole que con sus bienes hiciera o fundara un convento de carmelitas descalzas o de otra religión. Como este fin no se pudo cumplir, su hermana doña Francisca agregó sus bienes al convento de Santa María Magdalena, comprometiéndose a reparar la iglesia y a hacer una nueva capilla mayor. Según Roa Erostarbe, los bienes que legó doña Ginesa fueron la villa de Balazote o parte de ella, porque la otra mitad correspondía a doña Francisca, con sus alcabalas, con sus tercias, con su jurisdicción civil y criminal, 13.000 ducados, granos, alhajas de oro y plata y otros bienes. También tenía estipulado que la titular del convento que ella quería fundar fuera la Inmaculada Concepción en primer lugar y en segundo lugar Santa María Magdalena. De ahí que en el frontón partido de la entrada a la iglesia la imagen que figure en la hornacina es la Inmaculada Concepción. A este convento, según Antonio Díaz en su libro sobre la desamortización en la provincia de Albacete, se le incautaron 45 propiedades. El total de las hectáreas eran 1.132 y estaban tanto en Alcaraz como en Villapalacios, Salobre, Bienservida, Lezuza, El Robledo y Viveros. Su esposo fue don Francisco Mesía Arias de Villaquirán, Figueroa de Alarcón y Guzmán. Este era su nombre completo. Procedía de Villanueva Mesía, un pueblecito de Granada. Recibió en el año 1579, un poco antes de contraer matrimonio con doña Ginesa, un mayorazgo proveniente de su abuela. De sus padres recibió una cuantiosa fortuna, la propia villa como señorío, la villa de Villanueva, 7 cortijos y miles de ducados en censos. Fue caballero de la Orden de Calatrava, como veremos en su escudo. Fue también provisionalmente corregidor de Alcaraz, y falleció en 1619, un año antes que su esposa. El escudo de doña Ginesa se encuentra situado a la izquierda en heráldica, pero a la derecha de la hornacina según la miramos, y se trata de un escudo partido y medio cortado, compuesto de 3 cuarteles. El primero contiene 7 órdenes de veros en plata y azul. El segundo, un grifo coronado. Ambos son propios de los agüeros procedentes de Cantabria, en concreto de la localidad de su nombre. El tercero pertenece a los guerreros de Fuente del Maestre, como nieta que era de Alonso Guerrero Becerra, cuyo escudo, según la descripción que contiene una ejecutoria de hidalguía, nos dice que es, en campo de gules, una banda de oro y una espada atravesada con orlas del Ave María. El escudo de don Francisco Mesía se halla colado de la Cruz de Calatrava, orden a la que pertenecía el interesado. El primer cuartel corresponde a los Mesía, Mexía o Mejía, de varias formas encontramos el apellido. Fue un linaje oriundo de Galicia, cuyas armas se definían como en campo de oro 3 fajas de azur, bordura de azul con 8 veneras de oro. El tercer cuartel se corresponde con las armas de los Alarcón, familia a la que pertenecía su padre, don Alonso Mesía de Alarcón.